Bienvenidos amigos y amigas a otra transmisión en vivo de Geek FM Podcast. Ahora estamos streameando desde Rosarito, Baja California, México, acompañados de mi compañero de facultad y mi buen amigo Helmut Hilke. ¿Cómo estás, Helmut? Hola, bien. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, pues bienvenidos, Helmut, a este podcast. Ya es el cuarto episodio de Geek FM Podcast. Oficialmente es el tercero porque el primero que hicimos fue el podcast cero, que no contamos, que tuvo muchísimas fallas en el audio, tuvo voz doble, se cayó la cámara, se apagó, se calentó. Entonces tuvimos muchas, como muy buen programa sin dinero, sin preparación y con muy poca motivación, pues fue, ¿no? Pero ya después fuimos evolucionando, ya estamos en nuestro cuarto podcast y hoy mi invitado muy especial es el doctor Helmut Hilke, que fue compañero mío de la Facultad de Medicina aquí en Tijuana. Ya llevamos pues ya más de 8 años de conocernos. Estuvimos juntos en la carrera. Ya después en el internado cada quien nos tocó en diferente sede. Pero aquí estamos de regreso. Y ambos somos gamers. Obviamente cada quien a su manera. Somos fans de todo lo que es la tecnología, lo que es gaming. Sobre todo obviamente de nuestras carreras de medicina. Y es lo que queremos hablarles, señoras y señores, el día de hoy. Sobre los videojuegos. ¿Por qué? Porque los videojuegos siempre son... es un tema muy popular porque muchos de nosotros aún los jugamos desde que estamos muy pequeños. Recordamos nuestra primera consola, la mía que fue el Super Nintendo, entre otras consolas, desde nuestros primos, nuestros hermanos, que es lo que jugaban. Así es como más o menos nos han influenciado los videojuegos. Pero ahora los videojuegos están en la noticia y no de una manera muy favorable. Muchas de las cadenas de televisión han estado reportando y usando los videojuegos como una correlación o una causante directa sobre los últimos atentados y violencia que se ha vivido en Estados Unidos. Las dos tragedias más recientes, el primero con El Paso, Texas, y el segundo en Dayton, Ohio, donde fueron dos masacres en lugares diferentes de un joven que tenía como objetivo matar los más mexicanos que se pudiera. Después se liberó un manifiesto hablaba sobre sus ideologías políticas, etcétera. Y lo primero que se hace es culpar a los videojuegos porque aparentemente en el Smash te enseñan a golpear gente y también a disparar en Walmarts, ¿no? Entonces, antes que nada, pues vamos a empezar pues hablando un poquito sobre la tragedia. Esto no es nuevo, ¿verdad, Helmut? No. Digo, yo lo vi por primera vez por el celular. Me salen las noticias de CNN y de varias diferentes, no sé, me he ido suscribiendo a diferentes páginas y me apareció, y más que nada en Facebook, fue un tema que vi así redundantemente en Facebook, y más que nada por personas conocidas defendiendo la postura, ¿no? de los videojuegos. Yo ni estaba enterado, o sea, que se había hecho algo tan polémico en contra de los videojuegos. O sea, yo vi así como que, otra matanza en Estados Unidos. Y eso lo que acabas de mencionar es muy importante. Otra matanza. Como tú y yo y todas las personas ya en el mundo, especialmente nosotros que vivimos en una frontera, para decirlo de la manera más correcta, conflictiva, para no decirle que muy violenta. Estamos acostumbrados ya y muy sensibilizados a lo que es la violencia, porque hace unos 10 años cuando pasó lo de Sandy Hook, que fue de las primeras matanzas, así fue algo muy impactante, pero ahora ya en día dices otra matanza, ahora en vez de decir qué horrible, más bien dices, ¿en dónde fue? ¿Cuántos fueron? ¿Y cuál era el motivo, no? Sí, y yo más que nada, antes de siquiera tocar el tema de los videojuegos, tenemos que tocar este tema. Tú y yo somos médicos y pues hemos estado expuestos a tanto a la violencia como a las cosas. Nosotros como médicos estamos un poco expuestos a que a la gente con diferentes, con otros tipos de trabajo, porque estamos expuestos a los extremos de la vida, ¿no? Un día podemos atender un parto en la mañana y en la noche tenemos que despedirnos del paciente que ya muere por cáncer o por un accidente trágico. Entonces nos toca es como una tragicomedia a veces. Especialmente el internado es una enseñanza muy grande donde te toca vivir cosas muy intensas, muy hermosas y también muy, a veces horribles, ¿no? Sí. Entonces, obviamente tú sabes que el ser humano, porque nosotros lo estudiamos, es complicado. Claro. Simplemente, como tú tienes en tu propio podcast, hablas sobre diferentes enfermedades, hablas sobre una cosa que te lleva a la otra, las diferentes causas y efectos que ocasionan tener un estilo de vida, elecciones, bla, 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 ¿no? Entonces, por esto, este mismo problema se me hace un poco irrisorio que lo atribuyan a una sola cosa, ¿no?
El problema que yo veo con las noticias, obviamente aparte de que tienen que vender, es el hecho de quieren simplificar lo complejo, ¿no? Claro. Muchas cosas en la vida pues son complejas y nosotros como seres humanos para intentar llevar todas esas tragedias pues a veces las queremos simplificar o cerrar o bloquear o simplemente hacer cuenta taparnos los oídos y decir, Sí. eso no está pasando. No. Pero es una realidad y por eso tenemos que hablar de esto en este podcast. La violencia, pues la violencia ha existido desde que existe el hombre, desde Caín y Abel, si son religiosos. Hemos vivido guerras mundiales. La primera guerra mundial, que fue la guerra para terminar con todas las guerras, fue un descanso no más de 15 años, siguió la segunda. Entonces el ser humano, pues en sí es violento, ¿no? Oye, y curiosamente, citando un libro que acabo de leer hace poco, se llama Sapiens, del autor Yuval Noah Harari, mencionan con bibliografía cómo, aunque para nosotros esto es súper violento, es la etapa más pacífica que existe. No, del hombre. Pues es que en sí ha sido la etapa más pacífica simplemente si nos basamos en la evidencia. Eso es lo que yo creo que pasa en las noticias, que el hecho que tengamos acceso más rápido a todo, o sea, ahorita puedo hablar con un amigo que está en Japón dándole un clic a mi celular, Sí. que antes era... Verlo en vivo, ¿no? Ajá, que antes eso era imposible o deja tú imposible, impensable. Sí, o sea, es Porque algo como todavía que... puedes decir, en los cuentos de Julio Verne puedes decir, pues quiere llegar a la luna, todavía lo está soñando. Esto ni siquiera se soñaba, ¿no? Entonces, estamos tan apegados a la tecnología, a tener todo así muy rápido, que muchas veces lo sensacional de una noticia, simplemente el amarillismo es... Piensan que, ok, esto se atribuyó porque esta persona es como una persona en la calle, ¿no? O sea, vemos que es una persona en la calle y, pues de seguro no quiere trabajar, pues está caminando, está moviendo las manos, de seguro es por huevón. Cuando tú no sabes qué pasó con esa persona, qué lo llevó a eso, si fue una persona que de niño fue abusada. O sea, hay muchísimas cosas que pueden llevar que una conducta tenga... Ahora, no es excusa como adultos de decir, es que de niño me trataron así, por ende voy a seguir siendo un hijo de la chingada toda mi vida. No se vale, pero también tenemos que estar de acuerdo que un ser humano es complejo, ¿no? Sí. Entonces decir, pues los videojuegos pues disparan, ¿no? Entonces supongo que si disparan los videojuegos, los niños van a disparar en la calle. Actualmente estoy leyendo el libro que me recomendaste, el de Jordan B. Peterson, de las 12 reglas para la vida, y en una de las reglas él menciona esto de la violencia, ¿no? O sea, hay personas que tratan de hacer ver como que la violencia es heredada directamente por los padres. Pero como comenta él que si así fuera el caso, ahorita toda la humanidad sería violenta. Porque en teoría crece exponencialmente, ¿no? Claro, fue con una bola de nieve que está haciendo más violento. Y precisamente él no demuestra, pero él te hace este juego mental de que ponte a pensar. O sea, realmente si se heredara tan fácilmente, ¿qué sería del mundo, no? Y retoca el tema que tú estás mencionando. O sea, no pueden tratar de achacar algo tan complejo. O sea, un desenlaces multifactoriales y resumirlos en un factor ultra sencillo y simple. El problema que yo estoy viendo no es cuestión de que la opinión de ellos esté mal o la de nosotros esté bien. Exacto. La cuestión es que no se está debatiendo, se está afirmando. Yo cuando llego contigo, Helmut, y te digo, ¿sabes qué? Este cuadro que compraste, pues como que no me gusta. Esa es una opinión que es subjetiva, que tal que al cuate que venga después de mí va a decir, ¿sabes qué? A mí sí me gustó, claro, ¿no? Eso es una opinión, ¿no? Pero cuando estamos afirmando y decimos que 1 más 1 es 2, no es porque yo piense que sea así, ni porque tú lo pienses, es porque hay una evidencia donde demuestra de que yo no estoy usando mi opinión, estoy haciendo una aseverancia basada en un hecho. Entonces, a mí lo que se me hace un poco desconcertante es que la gente en las noticias, gente que experta, que son gente de 50, 60 años, que seguro crecieron con el Pong, ¿no? Entonces, dicen, no, es que los videojuegos te causan ser violento, ¿no? Y dices, ok, pero la pregunta más hermosa que les puedes hacer es, ¿por qué? Sí. O sea, retomando la carrera, ¿no? O sea, haberle dicho eso a algún maestro. No. Imagínate, güey. O sea, imagínate la respuesta de que, a ver, para empezar, ¿qué investigación está fundamentando tu comentario? ¿Qué factores y cómo se entrelazan? ¿Qué tipo de estudio o de observación ¿Dónde lo leíste, punto? ¿De dónde estás sacando esa cifra? O sea, ¿cómo están ellos midiendo? Están midiendo de que... O sea, eso puede ser simplemente una casualidad. O sea, simplemente... O sea, ¿cuántas personas actualmente en el planeta, cuántos jóvenes no tienen videojuegos, güey? Claro. O sea, muchísimos. ¿Por qué? Porque simplemente es algo divertido, es una manera en que también los papás se lavan las manos de no cuidar a sus hijos. Toma videojuegos y de repente, oye, resulta ser que esta persona está yendo al baño y jugaba videojuegos. Tal vez los videojuegos es lo que le hacen ir al baño. Es como que, güey, o sea, ¿qué fregados tiene que ver que el morro esté haciendo eso a que juega videojuegos? O sea,
No, y el problema es con estas personas es cuando las enfrentas, ¿no? Y ni siquiera es enfrentar, no necesariamente en lo que es conflicto, pero sí le dices, oye, pero ¿de dónde sacaste ¿En esto? qué te basas? Y eso no es un tema que se ha presentado apenas ahorita. Esto ya, cuando recién salió el Grand Theft Auto, le metieron demandas a la compañía de Rockstar sobre que había correlación de que el hecho de que puedas hacer cosas violentas en los videojuegos, eso que llevaba a que fueras una persona violenta, lo cual no hay ningún estudio serio de psiquiatría o psicología en el colegio mexicano de psiquiatría que te avale esa aseveración, ¿no? Entonces, como tú dices en la carrera, o sea, si tú llegas en la carrera con unos huevos y dijeras, sí, doctor, esto es así porque es así, y él, o sea, es muy raro que uno participara en clase por el miedo de que te corrigieran. Sí, te van a poner en evidencia. Claro, porque de eso se trata la escuela y la universidad, que está pasando muchas cosas en las universidades donde ya las emociones están siendo principales en contraste con la evidencia, donde ya muchas universidades, yo creo que eso más pasa en Estados Unidos, pero todavía, como todo lo que pasa en Estados Unidos eventualmente llega a pasar en México porque somos vecinos, sí, o sea, todos los safe spaces, todas las cosas que ya no están, o sea, como las escuelas, las universidades son lugares donde tienes que llegar a destruir tu mente y volverla a construir. O sea, tú no puedes llegar en una burbuja y decir, bueno, yo estoy bien, ustedes están mal, con permiso, ¿no? Pues de eso no se trata, porque te vas a dar cuenta cuando llegues a la vida real y llegues a un trabajo y tú digas, oye, pero ¿por qué está haciendo eso? Si eso está mal, si a mí en mi casa me enseñaron, pues güey, bienvenida a la vida real, compadre, ¿no? O sea, esto que mencionas yo creo que, o sea, y volviendo a hablar de percepción, porque evidentemente ahorita no tenemos evidencia física ni tangible, pero o sea, este puro simple hecho que mencionas se me hace un factor más importante que los videojuegos, güey. Oye, este muchacho fue a la primaria, secundaria, no child left behind, nadie podría reprobar, a todos les damos medallas porque ganan el fútbol, y de repente empiezan a entrar a escolaridades un poco más complejas. Y de repente, pues igual se sienten angustiados, güey, desesperados. Y eso es un tema que ha pasado mucho, especialmente en las universidades, donde ya se eliminó la meritocracia, ¿no? La meritocracia es de que yo hago algo para ganármelo, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que estudio y me gano una calificación, probablemente ese cuate tú no lo viste en la noche cuando se desvelaba estudiando, no viste su disciplina que tenía en casa, lo que sea. La cultura de ahora es que todo el mundo, como tú dices, tiene que ganar algo, todo el mundo se tiene que llevar un trofeo, que no es lo mismo y que mucha gente confunde, que quiere la igualdad en oportunidad a la igualdad de resultado. Y yo creo que la igualdad de resultado es algo que es una aberración, porque tú no puedes darle el mismo resultado a una persona que no trabajó, por ejemplo, a una que sí, porque simplemente es un principio de justicia, ¿no? O sea, no puedes decirle, sí, mijito, ganaste, pero no hiciste nada, porque el cuate que sí lo haya hecho decir, oye, ¿de qué me sirve estudiar entonces si me dará el mismo resultado? Y eso va a ser proporcionalmente gente mediocre después, ¿no? Y curiosamente no es algo que nada más estés mencionando, o sea, sí existen estudios, yo los he leído, donde esto es hablando más de un punto de vista político, pero donde han hecho en escuelas de la Ivy League americana, hicieron esos estudios en sus mismos estudiantes, güey, con las calificaciones. Todas las calificaciones de sus alumnos de ciertas clases fueron promediadas. Entonces lo que ellos decían, o sea, la hipótesis de este estudio era que al hacerles un promedio de todas las calificaciones iba a tender a subir. Sin embargo, no, porque las personas, como dices tú, los que realmente se querían merecer esa calificación, que eran acreedores a un 10, de repente están sacando 7 porque había personas que tenían un 4. Para el siguiente cuatrimestre o lo que sea, como hayan sido evaluados, pues los de 10 dijeron, ay, ¿para qué me esfuerzo tanto si como que era mal a poner un 7? Los que sacaban 7 dijeron, al cabo nos están cargando los que sacan 10 y los que de plano les vale madre, les siguió valiendo madre. Claro. Total, este estudio duró alrededor de 6 meses, un año, que fue el periodo escolar, y se dieron cuenta que todo mundo tendió a echar más flojera, güey. O sea, dejaron de echarle ganas. Entonces es esto mismo, o sea, ¿cómo es posible que esperen que todos tengan la igualdad de resultados sin que todos estén tratando igual, güey? Eso no pasa aquí en México, al menos no lo que yo recuerde en la escuela. Pues aún no. Aún no. Aún no. Pero como tú muy bien dices, entonces, hablando un poco más sobre lo que concierne al mundo de los videojuegos, tú y yo crecimos en una comunidad tú con tu hermano mayor, claro. Yo con mi hermana mayor. Somos de la generación que empezamos con el Super Nintendo, eventualmente el 64.
Y ya muchas generaciones de hoy, pues 1, de hoy ya están empezando con consolas. Creo que muchas generaciones que ya nos están escuchando, su primera consola fue un GameCube o fue o inclusive un PlayStation 3, lo que sea, un Xbox 360, ¿no? Entonces, tenemos que ver si hay, primero nuestra opinión sobre si hay una correlación en serio de la violencia, si un videojuego en verdad te hace violento, ¿no? Y obviamente los videojuegos han ido cambiando. Los videojuegos antes de que eran de 8 bits, 16 bits, sí. Ahora la verdad los videojuegos son cinematográficos, ¿no? O sea, y los videojuegos que antes se hacían entre 2, 3 personas o una sola persona, ahora son equipos enormes de personas que el que diseña el nivel, el que diseña el audio, el que diseña, o sea, es una producción de Hollywood ahora ser un videojuego. Pues ya está, tiene actores. Por ende, ya es un videojuego, ya es realista, vaya. O sea, ya un videojuego te puede generar una emoción, al igual que leer un libro te puede generar una emoción. Pero obviamente una emoción audiovisual que tú mismo estás controlando con tu mando, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay algún factor de los videojuegos? Obviamente me refiero a los violentos, por ejemplo, los que son de calificación M para arriba. ¿Tú crees que haya alguna correlación entre la violencia y los videojuegos? Yo, honestamente, no. Yo pienso que, y no sé si me voy a adelantar un poco en el tema, pero yo pienso que lo que haces en el videojuego no importa tanto como la educación que te están dando. Entonces, por ejemplo, si mi papá va y me compra el Grand Theft Auto y yo tengo 15 años y yo no debería tener ese videojuego, lo debería tener hasta los 18, yo creo que en cierta parte es responsabilidad de mi papá saber lo que me está comprando. Eso que acabas de tocar es súper importante, Helmut. No me había acordado y qué bueno que lo acabas de tocar. No sabes cuánto me frustra. Yo para poder jugar el GoldenEye, que era teen, y yo tenía 11 o 12 años, mi mamá me decía, hasta que seas 13 años es teen. Y yo, puta. Entonces, yo tuve que conseguir de contrabando con una tía el GoldenEye y fue un desmadre. Cuando me lo descubrieron, me lo quitaron porque veían que había disparos. Entonces, pero ahora veo... Yo cuando voy al GameStop o cualquier tienda, Best Buy, para no darle el gol a ninguna de ellas, patrocinen los culos, y veo la señora que está ahí parado con el señor de la tienda y le dice, mi hijo quiere el Grand Theft Auto o quiere el Gears of War. Y yo me le quedo viendo, chinga, ¿y de qué? Y el morro atrás de la señora como de 6, 7 años. Digo, güey, qué pedo, es que o sea, es un problema global. Y la señora, sí, cómprales. Y hasta el mismo de la tienda, hasta los del GameStop, que son los que ellos quieren hacer dinero, hasta el mismo cuate de la tienda dice. Él tiene que decir, oye, pues es que sí. No, es que para empezar, ya ahorita están haciendo esto mucho. Eso es de los últimos 2 años. Que dicen, si ven que está con un hijo, dicen, no te lo puedo vender. Sí, porque se presume que va a ser es para como tal cosa. Si tú tuvieras 10 años y vas con tu jefe a comprar pisto y tú le dices, ¿te gusta, mijito? Papá, quiero pistear y la madre. Y tú, sí, mijo, ¿tú cuál quieres? Y el del expediente dices, no mames, no te voy a vender esta madre. O sea, al menos esa es la equivalencia. Y el de la tienda le dice, no, señora, es que no lo puedo vender porque este juego es violento y la madre. O simplemente ni siquiera se ponen a describir el juego. No se puede, punto. Y la señora... Yo escuché y lo vi en vivo, o sea, yo lo estaba viviendo de que la señora, es que yo lo quiero comprar y es que tú nomás te tienes que preocupar de que yo te pague la madre. Claro, a ti te da igual, yo te doy dinero, tú más mi producto. Entonces, me gustaría que me elaboraras más esa opinión, que es muy interesante. Lo que yo recuerdo que fue toda la vida, mi papá nos compraba juegos porque le encantaba jugarlos, güey. Claro. Entonces, desde que teníamos el Nintendo, porque ese es el que yo primero recuerdo, los cartuchos que entraban horizontalmente, yo me acuerdo que mi papá eventualmente platicaba con nosotros de que, oye, lo que pasó en el juego... ¿Cómo lo consideras, no? Cuando jugábamos más que nada Grand Theft Auto y cosas así que la violencia es un poco más explícita. Y digo, yo sabía reconocer que estaba mal. O sea, es como que, oye, en el juego se está haciendo tal cosa. Oye, ¿qué opinas al respecto? No, pues se me hace mal, pero está divertido en el juego, ¿no? Entonces, al menos yo siento que mis papás siempre estuvieron ahí, al menos... Yo creo que quieras decir la palabra clave, fueron 2, papás y ahí. Sí. Es muy importante, obviamente no todos tenemos la fortuna, gracias a Dios, pues ambos tenemos a nuestros padres, o tuvimos a nuestros padres durante la infancia. Y presentes. Muchos a un solo papá, a una sola mamá, que también son personas perfectamente normales, hasta mejores que uno. Pero es muy importante lo que tú dices, la presencia de mamá. Y punto que estén 2, punto que tengas papá, mamá, hermanos. El simple hecho de que los papás no están pendientes de lo que los hijos vean. Claro. ¿Cuántos papás
Eso, o sea, a mí era impensable. ¿Cuántos papás les dan una tablet al hijo con acceso a internet? Tú dices, güey, uno que está en el internet, dices, ¿sabes cuánta porquería hay en esa madre? Sí, güey, límpiate el culo, güey, con el Xbox, güey. El Google, güey. O sea, Google, nada más así, güey. Google o Facebook, que es la típica, güey. No estén compartiendo esas cosas de que Santa Claus, porque estamos en Facebook y hay niños. O sea... Para empezar, no puede haber un niño en Facebook, con más razón voy a publicar cosas así como que tu hijo no debería estar ahí, güey. O sea, ¿cuánto tarda el algoritmo de Facebook en reconocer que algo es para adultos? ¿Y qué te hace Facebook? Este video probablemente es gráfico, así que lo censuramos. Si quieres ver el video, dale clic aquí. O las páginas de internet. ¿Y sabes dónde te encuentras un chorro de niños, güey? Un saludo a las chichistreamers. Benditas sean chichistreamers que tienen 8,000 viewers. Ni siquiera están jugando videojuegos y tienen las tetas de fuera. Y dicen, ay, no quiero que me objetivicen a su puta madre. No me objetivicen. Y casi el pezón de fuera. Y me tocó porque yo a veces me meto a ver streamers de chichistreamers, vaya. Y no me meto a ver al chichistreamer porque digo, para eso hay porno, ¿no? Te metes a ver el desenlace de los comentarios, güey. Veo el chat, güey. Es increíble, cabrón, de que dicen, no, nena, esas tetas yo le haría. Y no te pones como cuando alguien te hace un comentario ofensivo en Facebook, ¿qué es lo primero que haces? Te metes a su perfil, güey. Quiero ver quién es este pendejo que me está hablando, güey. Te metes, güey, Don Cacas, güey, de Zapopan y la verga. Y dices, a ver. Este cabrón, este niño caguengue de 12, 13 años con filtro de orejitas de perro, güey, le está diciendo, oye vieja, sacó de las tetas y te acabo de dar estrellas por el stream. Dices, ¿qué pedo, güey? Y ahí dices, como cuando los papás de nuestra generación decían, ¿dónde están los papás de ese niño? Cuando el niño se portaba mal en los juegos, de que decías, a la madre, o sea, cuando tocabas un pinche morro, cuando tú eres morro y estás en los juegos del Chaos Junior o lo que sea, ¿no? Y decías, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Dónde están los papás de ese niño que se está portando de la verga? Y digo, eso también tiene que ver, o sea, yo actualmente, güey, que veo las redes sociales y todo eso, güey, yo tendría pánico, güey, de tener un hijo en Estados Unidos, güey. O sea, de eso de que estar en algún restaurante y que tu hijo empiece a ser un cochinero y lo regañes y vengan a cagarte el palo de que regañaste. Sí, güey, porque con nosotros yo creo que son de las cosas que yo no estoy avalando, nunca voy a avalar la violencia. Exacto. Pero un buen putazo de tu mamá sí nos hace falta de vez en cuando, güey. Y muchas veces era más el miedo de que sabías que se podía hacer, güey. Mi mamá, güey, Dios bendiga a mi madre, mi santa madre que la quiero mucho, saludo mamá. A la madre, mi mamá no era el golpe, güey. Era la amenaza. Porque mi mamá, sí, como todos los niños mexicanos, todas las mamás nos golpean. Claro. Y golpean no me refiero a putazo con el puño cerrado, o sea, cinterazo, ¿no? Ajá. Entonces, ya era tan pro mi jefa que era la amenaza de que estaba en el mercado, por ejemplo, con ella acompañándole. Y mi mamá, no te vayas. Y yo de pendejo me iba. Me volteaba a ver con unos pinches ojos. Ni siquiera eran de maldad, güey. Eran de seriedad, de así profesional, cabrón. Pásate. Y levanta la mano. Órale, cabrón. Y yo, uy, güey. Ya no importaba lo que dijera. Yo sabía que al momento de hacer esa seña ya era putazo en la casa, güey. Entonces no era tanto la violencia, sino la amenaza de la violencia. Lo cual es una teoría de las corrientes psicológicas sobre por qué estamos en una etapa de pacifista. Porque hay tantas armas nucleares en Rusia como en Estados Unidos que al momento que uno se pase de listo, le picas un botón y se acaba el mundo y empieza el juego de Fallout. Entonces, sí, entonces, por eso es la hegemonía, la teoría de la hegemonía, ¿no? Donde la amenaza es tan inminente que te portabas bien. Claro, el miedo era real, güey, porque la amenaza era real. Y ahora los niños en Estados Unidos, como tú dicen, güey, tú te pones a decirle al niño de que, es más, ni siquiera amenazarlos, de que, oye, niño, pórtate bien, no están tus papás. Güey, llegan los papás, a ver, hijo de la chingada, a mi hijo precioso, a mi retoño, que es un santo de la chingada, güey. ¿Ves que, o sea, cuántos ejemplos hay de eso de la escuela mexicana? De que antes estabas ahí, te pegaba un zape el maestro, llegaban tus papás, ¿qué pasó? No, es que este huevón no hizo la tarea y también te pegaban un zape, güey. Sí, güey, de que ahora hasta le decían a la maestra, ¿no? Póngaselo cortito al cabrón, ¿no? Sí, y ahora los maestros ya tampoco tienen autoridad alguna, güey. Te dicen cualquier cosa y al rato van a llegar los papás, se van a pelear con el director y el director va a ser así como que, hey, no queremos estas broncas al rato, o párale. Sí, es más fácil que calmar el pedo y darle la razón. Exactamente. Lo cual es una aberración porque ahora ya entrenas al niño que se puede salir con la suya, ¿no? Sí, y esto para mí eso sí es una correlación verdadera a la violencia, ¿no? Para mí también. Y esto yo creo que por ejemplo una de las cosas que también están aunadas es el bullying. Por ejemplo, una persona a mí, por ejemplo, si pasaba bullying en la escuela, mi papá me decía, pues tú defiéndete.
Sí, te voy a regañar si no te defiendes. Ey. Era más la amenaza de que si no le regresas el putazo, el putazo te lo voy a poner yo. Y no porque estuvieran abocando a la violencia, sino me estaban enseñando a defenderme a mí mismo. Claro. Porque es más probable que te sigan bulleando si no te defiendes. Porque dice, mira este güey, mira, le pico y le pico y le pico y no se molesta, o nomás se molesta y no me hace nada, entonces yo le puedo seguir sin pedos. Pero el momento que le regresas, el bully, sí, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Entonces, tú le regresas el madrazo. Ay, Jaimito sí pega un buen derechazo, mejor ya me callo el hocico, ¿no? Ya ves que Jordan Peterson también lo comenta. Dice, no hay predador en este planeta que pelee actualmente por ser el alfa, güey. O sea, menciona, si te vas y ves a los lobos, a los gallos, a cualquiera, la mayoría de los animales resuelven un conflicto en un primer plano, güey. De que, ¿sabes qué? Yo estoy más grandote, estoy más fuerte, ¿realmente te quieres agarrar a madrazos? Y el inferior dice, no, ¿sabes qué? No, porque probablemente los dos caemos lastimados. Es lo mismo con el ser humano, güey. Oye, este vato, moléstalo. Uy, se defiende. Aunque esté chiquito, sus madrazos duelen. Mejor vámonos por uno que no se defienda, güey. Que siempre es eso, güey. Yo creo que la ausencia de... No tanto de un padre o una madre, sino la ausencia de autoridad. Porque puedes tener una familia de 16 personas y puede haber una ausencia total de autoridad. Porque eso nos frustra. Ya ahorita como nosotros, como adultos jóvenes, lo vemos y nos irrita bien cabrón de que un niño se esté portando bien mal. Los restaurantes. No es como que tú quieres decir, le quiero meter un putazo, ¿no? Pero dices, oye, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está la autoridad, no? Y entonces, sentados en la mesa, sí. Es el problema que muchas... Y eso que le tiran mucho, por ejemplo, a las mamás, ¿no? De que desde que ya tanto hombres como mujeres pues ya están en el campo de trabajo, muchas veces pues dejaban al niño solo por horas y horas y horas. Sí. Y decías, pues, oye, ¿quién lo va a educar? ¿No? Y llegas a la casa harto del trabajo, te peleaste con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Y pues dices, ten la chingada, chingado Nintendo y no me hables, ¿no? Entonces, eso pasa mucho y eso yo también lo veo con ciertos familiares, para no quemar a nadie. Pero sí veo de que nomás le dan su tablet o y no le dicen nada. Sí, amigos de la escuela que yo recuerdo, pasaban por mí, pasaban por mis amigos y había ese cabrón que, oye, ¿tú qué vas a hacer? No, pues nada, es que mis papás trabajan. Y era el que andaba de pordiosero con todas las casas. Y a ese también le compran un Xbox y es lo que juega en la tarde. Y de repente ese güey va y mata a gente. Fueron los videojuegos. Chis. Oye, ¿no sería que estaba abandonado todos los días, todo el día? Que sentía que nadie lo quería. Sí, o sea, el ser humano es mucho más complejo, güey. O sea, no y esto es muy curioso porque cuando está en el servicio social estamos analizando uno de los artículos sobre las tabletas de calcio, ¿no? Y el riesgo cardiovascular. Y estamos analizando sobre cómo un artículo de investigación se puede sesgar tan cabrón. ¿Por qué? Porque decían, oye, un paciente obeso de 60 años, fumador, toma todos los días, sí, sedentario, o sea, si quieres agregarle drogadicto, pero de un riesgo cardiovascular de que se infarta el día siguiente, pero les dieran... El test era sobre si el vato tomaba un medicamento en específico, las tabletas de calcio, ¿no? Y las tabletas de calcio, pues, generan o hacen que aumente un poco la capa de ateroma. Pues es calcio, güey. Le estás dando calcio a una persona, se va a generar un poquito más. Es un riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué decían los investigadores? Fue la tableta de calcio que se tomó un día antes. Sí, güey, no fueron 60 años de fumar, comer como cerdo, ¿qué huele? Y estar mamando alcohol a lo estúpido, ¿no? Entonces tú dices, güey, una variable pedorra no justifica todo el problema. Entonces... Pero preguntada de la manera correcta... La pueden hacer ver como que sí. Claro, por supuesto. Ese es exactamente lo que hacen los medios de comunicación. Pues imagínate si el vato hubieran abierto su carro del vato que fuera a hacer estos asesinatos y le hubieran encontrado una copia de Grand Theft Auto. Güey, el juego de Grand Theft Auto no se vuelve a vender. Sí, y es que así le hacen y se ven muchos programas de Estados Unidos de cómo son las cortes gringas, ¿no? Responda a la pregunta, ¿sí o no? ¿Jugaba o no jugaba videojuegos el asesino? Huevo. Sí. No más preguntas. Sí, ya con eso te quedas, ¿no? Sí, el asesino jugaba videojuegos. O sea, y
si dejaran que se explicara todo, es que, oye, también tenía esto. No, eso no importa. Eso es lo que me molesta. O sea, no para ponerme de un lado, porque siempre ha sido una discusión, especialmente en Estados Unidos, que tienen una dicotomía en poderes, lo que es el partido republicano y demócrata. Sí. Obviamente un partido va a decir, no, es que son las armas. Otro partido va a decir, no, es que es la enfermedad mental y otras cosas, ¿no? Yo creo que ambos tienen un poquito de razón. Claro. Y esto yo lo voy a decir basándome en evidencia. Obviamente yo tengo mi opinión personal, pero yo sí estoy dando una aseveración ahorita, pues estamos viendo cómo en México, que es uno de los países con más restricción de armas en todo el mundo. O sea, para tener un arma nomás la puedes comprar en una tienda que está en la Ciudad de México, que es de la Sedena. Y tardas como y 8 meses. Es un trámite que yo lo quise hacer en su momento y dije, güey, yo creo que cuando te casas te piden tantos papeles, cabrón. Entonces dije, no, gracias, güey. Güey, tenemos suerte de ser médicos, güey. Porque tenemos la cartilla militar. Ah, sí. Toda la gente que no tiene cartilla no puede comprar arma, para empezar. Sí, eso fue una muy buena motivación sacar la cartilla militar porque para hacer el internado y esas, ¿no? Sí. Pero es increíble cómo... Pero mi punto es, sí, en México está súper regulado. Y somos Tijuana es la ciudad más violenta del mundo per cápita, güey. Sí, por cada 100,000 habitantes hay un chingo de asesinatos. Somos la número 1 en un estudio que salió hace como 3 semanas. Y dices, cabrón, si somos tan regulados, entonces... pues en verdad ese es un factor que hace. Exacto. Entonces, obviamente a lo que se me hizo irrisorio, y yo creo que tú también te diste cuenta, fue cuando anunciaron de que, quitaron todos los anuncios de videojuegos en la Walmart, pero no quitaron las armas, güey. Sí, y te dices, no mames, cabrón. ¿Cómo quitas los pósters del Call of Duty? Porque los pósters del Call of Duty te hacen ser violento de seguro. Pero dejas en el display, así dejas las armas, cabrón. Y es, pues, como no, porque es el dinero, no es... Sí. Ahí te das cuenta de la hipocresía y te das cuenta que sus valores son directamente proporcional al dinero que hacen, ¿no? Claro, el profit. Entonces es un poco, sí, la opinión obviamente, yo creo que ambos partidos o ambos lados del argumento tienen cierta razón. Sí, yo siento que en Estados Unidos está muy pelada comprar un arma, eso es cierto, güey. Sí. Ibas a Texas, yo que viví en Texas un año y tú me contabas cuando tu papá vivía allá, sí, era de que, güey, había un chingo, así como había Oxxos, había tiendas de armas, cabrón, y entrabas cualquiera, güey. Sí, básicamente está el catálogo, te la puedes llevar ahí mismo. Y eso, no, pues no vas. Además, a veces ni ID te pedían, entonces está muy... Pues sí, cierto, yo siento que falta un poco más regulación. Y yo siento... Deja tú la regulación, güey. La regulación en casa, güey. O sea, tú como adulto puedes comprar el arma, digamos que te hicieron un back, todo pasaste, eres así, ¿cómo se dice? Citizen ordinario, o sea... Sí. No sé, eres una muy buena persona total, pero te gustan las armas, ¿no? O sea, yo creo que también ahí tendría que ver, tal vez no regular más las armas, pero regular cómo se tienen guardadas en casa, ¿no? O sea, porque independientemente si tú eres bueno o no eres bueno, si las tienes ahí colgadas, güey. O sea, yo creo que lo que sí es un problema verdadero es el acceso de los niños a las armas. Eso sí me parece un problema real. Si yo tuviera un arma aquí, que quiero tener un arma aquí, ¿por qué? Porque no me siento seguro, güey. Digamos, la ciudad más violenta del mundo. Sí, digamos que la tendría... bajo llave machín, ¿no? O sea, ves a todos estos morros, güey, que tenían acceso a armas. ¿Por qué? Pues porque la tenían los papás, güey. Ahora, como dices tú, México es un claro ejemplo de que no porque no se vendan armas, no se va a hacer seguro. Eso es lo que me molesta. A mí me molesta cuando la gente hace un argumento sin evidencia o su evidencia no tiene sentido. Por ejemplo, mucha gente que son muy liberales, y yo me considero liberal hasta cierto punto, pero conservadores en otros. Sí, yo igual. Tú no puedes decir, quiten todas las armas, es que no debe haber armas. Sí, güey, pero sí sabes que en México no hay armas, o sea, sí, no hay armas ilegales porque no se venden, güey. Pues todas las armas son traídas de Estados Unidos o donde quieras, güey. Y hay un chingo de crimen. Sí, güey. O sea, bajo arma armada, entonces no puedes decir, pues quiten todas las armas, pues aquí no hay armas y hay un chingo de crimen. Oye, Chema, los malos tienen armas, los policías tienen armas. Y los guardias de Tijuana ni tienen armas, cabrón. Y los resorteras. Y los guardias de los millonarios tienen armas. O sea, los únicos que no tienen armas es el average Joe. Entonces dices, güey, es un argumento súper estúpido. ¿Por qué? Porque mientras... Es como dice la paradoja. La única manera que yo aceptaría que no hubiera armas es que de una manera mágica pudieran desaparecer absolutamente todas las armas del planeta. Ah, claro. Yo estaría de acuerdo porque todo el mundo tendría... Porque tú sabes que aquel güey tampoco tiene. No va a tener. Pero como esa promesa, ese status quo no se puede cumplir, es como que, bueno...
que regulen cómo estén en su casa. Oye, es la primera arma que compras, necesitas comprar a huevo una caja fuerte de 5 huellas. Pero es que aunque les pongas todo eso no va a cambiar. Tú dices, Sí, porque, es que es un pedo, porque güey. estás atacando una variable independiente. La variable dependiente es el ser humano. ¿Estás de acuerdo? El que comete el crimen, y esto pasó cuando fue en noviembre del 2016, cuando fue en Francia, cuando que fueron con camiones, también cuando fue no sé si fue Alemania o Viena, que fue en un bazar de Navidad, que fue un cabrón con un camión, tractocamión, fue y atropelló. Creo que fue en Alemania, no estoy seguro. Entonces, te das cuenta que el cuate que está loco es el ser humano. El gatillo no se jala solo. Eso no quiere decir que las armas sí están bien irreguladas en Estados Unidos. ¡A huevo, güey! Por supuesto que están muy poco reguladas. Pero quitarle las armas no le vas a quitar la violencia. Sí, no. La violencia emana del ser, ¿no? ¿Qué acaba de pasar, güey, con el vato de los cuchillos? Que esa noticia creo que salió también esta semana, güey, de un vato que hizo un mass stabbing. Ah, sí. O sea, ¿qué le van a decir a ese güey? ¿No puedes comprar cuchillos? No, claro, entonces, esto yo me doy cuenta porque tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad de trabajar tanto en Estados Unidos como en México en la consulta, especialmente en la consulta de medicina familiar, que es muy bonita porque te toca de todo. Te toca gente loca, gente normal, gente medio rarilla. Pero me ha tocado muchas personas, y eso yo creo que tú también te has de dar cuenta, especialmente cuando estamos en la carrera, que mucha gente va al doctor porque se siente sola, especialmente la población geriátrica. Eso me ha tocado de que la persona, curiosamente, a una señora siempre, cuando está en Estados Unidos, siempre le da dolores de cabeza los viernes en la tarde, güey. Pues claro. Dije, a la madre, güey, pues, hasta casi, pues, tumor, güey, yo qué sé, porque no le damos. Pero, o sea, era un dolor, pero nunca lo exageraba hasta eso. O sea, ella lo tenía muy entrenado. Y siempre decía de 7 de 10. O sea, no tan horrible para que sea 10 de 10. Para hospitalizarte, ¿no? Entonces le ponemos medicamento, le damos su inyeccioncita para que se le quitara el dolor, su ketorolaco, lo que quieras. Pero ya después, una vez que estaba en la sala de espera y no había pacientes, me puse a platicar con la paciente. Oye, porque a veces nosotros tenemos que ver sobre los pacientes, porque a veces hay un servicio de camiones que tienen en Estados Unidos donde traen a los pacientes, pero como en Estados Unidos no hay una cultura mucho de familia como en México, a las personas de la tercera edad en Estados Unidos, la verdad, los hijos los botan y yo no quiero saber nada de ti. Y eso es muy triste, ¿eh? Y inclusive, aunque sea comunidad latina, me tocó verlo mucho. Entonces yo platicaba con la señora y no, pues, ¿qué pasa, no? Hasta en la consulta me tocó ver de que tú y eso yo creo que te ha pasado, cuando llega un paciente, especialmente en el Seguro Social, que es así, cabrón, en chinga. Sí, pues sí, dices, 5 minutos. Llega el paciente, el paciente casi se va sentando, doctor, el paciente responsable, no, pues me salió tanto de glucosa, mi presión ha estado así. Y una vez, yo de puros huevos le dije a un paciente, solos. Le dije, ¿cómo estás? El paciente, no, muy bien, doctor, fíjese que mi presión está así, mi glucosa me salió. No, ¿cómo estás? No, pues mira, ya me he portado bien, ya casi no he comido. ¿Qué cómo estás, cabrón? Y el vato, o sea, no le dije cabrón, ¿verdad? Pero le dije, ¿cómo estás? Y el vato, es la pregunta, así el vato ya venía preparado para que le preguntara, glucosa, presión, sí. ¿Has fumado? ¿Has hecho esto? Le dije, ¿cómo estás? Y el vato se sentó, güey, porque estaba parado, y dijo, y se quedó pensando. ¿Cómo estoy? Esa es la pregunta que desarmas en verdad, porque nosotros estamos educados, o sea, para inconscientemente decir, bien, cuando alguien te pregunta. Sí, porque uno, no quieres molestar a las personas, 2, no quieres explicarle a las personas si tienes un problema, 3, que les valga madre, ¿no? Pero a un paciente le preguntas y te dice, pues, no sé. Y con esa pregunta, la pregunta a la paciente, ¿cómo estás? No, me duele la cabeza, ¿cómo estás? Pero haz eso, haz eso con tus pacientes. Entonces, me decía no, y de la nada, después de como 10 minutos hablando, se soltó llorando. No, es que no sabía de mis hijos, como, en 3 años no me han hablado, vivo día a día, vivo por la pensión de mi esposo, que apenas me alcanza, y la madre, o sea, llorando trágicamente, pero, o sea, su tragedia era porque sus hijos no se hablaban y no le hablaban a ella, y no me dio detalles, ¿no? Entonces te das cuenta que en la época del ser humano que más estamos interconectados, hay más soledad. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Pues sí, güey. Mira, ahorita como estás platicando de eso y como dices, o sea, a veces ni siquiera buscándolo intencionadamente es fácil encontrar cómo se siente una persona, güey. Uh-huh. Porque como he estado teniendo muchas pláticas médicas con Oscar por lo del podcast, Oscar en su momento me preguntó, me dijo, oye, güey, ¿cómo se hace el diagnóstico de depresión? Y le digo, pues, hablando en serio, le digo, está bien difícil, güey. O sea, encontrar así como que en una población de 1000 gentes, encontrar a los deprimidos, le digo, está bien difícil, güey. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿cómo estás? Estoy bien.
¿Cuántas historias hemos visto de que, se suicidó tal persona? No La puede ser. persona más feliz del mundo, ¿no? Era súper contento. Comediantes, por ejemplo, que Sí, vemos. güey. Especialmente comediantes, ¿no? Y dejan sus cartas, o sea, que explican, ¿saben qué? No estaba bien. Y me dice Oscar, oye, entonces, ¿cómo sabes? Y le digo, es que la neta no sabes. Simplemente si te toca la suerte de que es una persona que llega a tu consultorio y te tomas ese tiempo para platicar con él, podrías tratar o podrías poder diagnosticarlo. Sí, o sea, hay casos, por ejemplo, el DSM-5 nos dice, por ejemplo, Sí. casos, nos dice criterios, ¿no? Entonces dice, tiene que cumplir tantos criterios menores Sí, dice y cómo mayores. sospecharlo. O sea, te dice como una lista de posible, como que estás así con tu lista, dijo esto, ok, no se ha bañado como en 3 días esto. Ándale. Está comiendo de más o está comiendo casi nada esto, ok. Tiene líbido aumentado o disminuido. Entonces, como que vas haciendo un checklist, pero en verdad... Especialmente en una consulta de gobierno, cuando se hace en el Seguro Social, son 15 minutos Sí. y te vas, cabrón. ¿O tú crees que una maestra en Estados Unidos que tiene 100 alumnos identifique eso en cada uno de sus estudiantes, güey? No, y aparte ya no los puede abordar por privado, güey. No, porque, y aparte, aunque no lo haga por privado, digamos que se da cuenta de uno y le va y le dice a la dirección y la dirección le dice a los papás y los papás se sienten insultados. No, yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, tenemos un profesor, el profesor González, un saludo si es que un día nos escucha. El mejor maestro que yo he tenido en mi vida fue al otro lado cuando estaba en la secundaria. De que, por ejemplo, una vez yo andaba bien triste por unas cosas personales que estaba pasando. Y un día me pidió que me quedara después de clase. Porque mis calificaciones habían bajado. Y yo pensé que me iba a decir, ¿qué es? Ponte las pilas y la madre, quién sabe qué. Me dijo, ¿qué está pasando en casa? Y yo, ¡ay, cabrón! Güey, me solté llorando como niño chiquito. Dije, Sí. o sea, y el vato, o sea, me hizo la pregunta que me tenía que hacer porque muchas veces no las hacen por Güey, se incomodar. arriesgó, güey. Y eso fue hombre a hombre. Ahora imagínate hombre a mujer que ahorita, ¿tú crees que un No, maestro le va a güey. decir, quédate después de que, no, hombre, ni de Güey, chiste, yo güey? no lo haría, güey. No. O sea, Entonces, en ese momento, pues él me dijo, ¿qué tiene? Y, güey, esa plática me sirvió tanto, güey, porque terminé el año con madre y con la confianza de que cualquier cosa que pasara, yo podía hablar con ese maestro, güey. sí. Entonces, te das cuenta, y eso es lo que a veces a mí me gusta generar con los pacientes, porque Sí, la porque chit-chat. está padre, porque aparte de que conectas con tus pacientes, tú sabes que nosotros no les podemos arreglar muchos problemas. Si es un cáncer, güey, o Sí, es una enfermedad claro. muy intensa, pues va más allá ni siquiera de un especialista, lo que quieras. Entonces, muchas veces, y me lo han dicho pacientes que sus familiares de los pacientes que fallecieron, ¿sabes qué? Falleció mi mamá, pero le quiero agradecer el hecho de que haya estado aquí con ella, Claro. o el hecho de que haya estado aquí al pendiente, porque eso vale más que el Sí, problema, sí, pues ¿no? que la medicina que le puedas dar. Y mucha gente que ya está desahuciada es como que, oye, pues que esté con un pronóstico de que no va a sobrevivir, no significa que lo tienes que olvidar. Si tú fueras ¿no? el presidente de Estados Unidos, Helmut, Ujú. y están pasando estas cosas ahorita, y tú tuvieras el poder ejecutivo de decir, ¿sabes qué? Ocupa invertirle en esta área de mi gobierno, o en este sector de gobierno, vaya, a nivel federal o estatal, Ajá. ¿qué es lo que se debe hacer, güey? ¿Cuál es la solución? Para tratar de disminuir la violencia, pues mira, Bueno, velo así, velo como movida política. Es que están pasando un chorro de tiroteos problemas masivos, tragedias, atentados, que es terrorismo doméstico, hay que decirlo, es terrorismo doméstico. O sea, tú que eres una persona pensante y que filosofas y dices, ¿cuál es el problema? ¿A qué tengo que hacer yo para corregir eso? yo pienso, güey, que para empezar hay que regresarle a los padres y a los maestros la autoridad de educar y de dirigir realmente. Porque, o sea, eso, básicamente, regresar a los padres y a los maestros el permiso de educar y de dirigir, que le bajen un poquito a las rayitas de que, lo que es maltrato a dirección, también regularía un poco el internet, que es algo que a mí ya me pasó personalmente hace varios años. Me cancelaron mi cuenta de Blizzard. Ujú. Fue un malentendido, hablé con Blizzard, tuve que mandar una identificación oficial, güey. Me hicieron mandar mi INE para Ujú. verificar que yo era mayor de edad, güey. Ujú. Entonces dije, imagínate que hicieran todo eso. O sea, me molesta mucho, güey, que el internet te metes una página de adultos y lo único que tienes que hacer es ponerle clic en sí. Ah, sí, porque la barrera de que eres un adulto y no vas a poner, maldito sea, no lo soy, Sí, le pongo güey. no y me voy. Pues no, cabrón, No, pues le vas güey. a poner que sí. ¿Cuántas cuentas de...? O sea, y me molesta porque, por ejemplo, acabo de hacer mi página de internet del podcast y ahí está toda mi información. Pero hago una cuenta de Google y no necesito nada. Me llamo Juan Pérez, tengo 25 años, tal, pum, y hiciste tu cuenta de Google. Con tu cuenta de Google puedes hacer tu cuenta de YouTube, con tu cuenta de YouTube y de Google puedes hacer la de Facebook, Instagram, Podría ser un niño de 12 años, güey.
Entonces, es como que para empezar eso. Segundo, güey, que metan algún tipo de... me imagino que ya existe, pero que reforcen más un poquito la terapia psicológica, güey, en las escuelas, güey. Que sea de a huevo. Oye, tienes que ir con el psicólogo. Que hayan pruebas, ¿no? Psicológicas incluidas en la admisión. Tiene que haber, güey. O sea, y volviendo a los mismos videojuegos, güey, hablando de Fable. O sea, Fable es una buena manera. O sea, en el juego te puedes hacer bueno o malo, güey. Claro. Oye, si tú como papá o pinche consejero, güey, psicológico, oye, ay, ¿cómo te está yendo en Fable? Ah, bien, tengo 5,000 puntos de maldad. Ah, cabrón. Oye, ¿por qué piensas eso? O sea, hay muchas cosas que se pueden dar cuenta, güey. No puedo creer, güey, que este muchacho de El Paso, güey, no haya dado antes nunca ningún indicio de ser como que racista, ultrarracista o qué. ¿Qué le enseñaron en su casa, güey? ¿De dónde lo aprendió? Porque ahorita están satanizando, güey, que a Donald Trump y que las leyes de migración y la chingada. Que esas mismas leyes han sido las mismas los últimos 50 años, güey. Güey, deja tú eso, güey. Hace poco estábamos viendo mi papá y un programa, güey, donde le empezaron a leer a ciertas personas americanas. Quotes, ¿no? Leyes, güey. Leyes. ¿Qué opinas de esta ley? ¿Qué opinas de esta ley? ¿Qué opinas de esta ley? No manches, es que ese es el problema. Pues son las leyes de migración mexicanas. Y se quedaron como que, cabrón. Muchos mexicanos no lo saben, güey. Pero las leyes de migración mexicanas también están bien pesadas. Yo están bien cabronas, más que las gringas, güey. Sí, güey. La diferencia es que a lo mejor no son ejecutadas, más bien. Claro, o la gente aquí no se queja como allá, güey. Pero, por ejemplo, güey, hace poco fuimos con una conocida de mi trabajo, porque ella apenas está siendo mexicana, está pasando por proceso de naturalización. Güey, tenía una cita a las 9, güey, y la acompañamos porque yo iba a ser testigo, güey. Güey, nos hicieron esperar 3 horas, güey, para que pasara su cita, güey. Y le interrogaron como 1 hora y media a ella, a su esposo, güey, y maltratándola, güey. Wow. Entonces, ya que salió, güey, fue así como que, ¿cómo te fue? Y me dice, no manches, o sea, me sentí bien atacada, o sea. Y le digo, sí, es que pues así son. O sea, es algo como que se sabe, oye. Es lo irónico que cuando lo quieres hacer de la manera legal, siempre es mucho más difícil que nomás llegar y estacionarte, ¿no? Me hicieron preguntas súper personales, güey, preferencias, güey, durante el acto sexual, güey, o sea. Su madre, ¿por qué? Porque supuestamente de esa manera ellos van a correlacionar con su esposo a ver si están casados por interés o por papeles, güey. Güey. O sea, cosas que dices así como... Esto es real, güey. Te lo juro, güey. Después te presento a la persona para que la madre, güey. Y qué bizarro, cabrón. Hacen un cuestionario y este cuestionario ya queda escrito. Se hizo el mismo cuestionario a la mujer y al hombre, güey. Y después de eso nosotros los testigos atestiguamos, firmamos estos documentos y con eso se manda para que un juez pueda determinar si ella está tratando de ser mexicana nada más porque sí o si realmente se casaron verídicamente y todo este rollo, güey. Todo esto que acabas de mencionar da fe y legalidad y prueba sobre mi teoría que siempre las personas que quieren hacer las cosas de la manera legal se la terminan pelando. Sí, güey, es lo más difícil. Siempre el ciudadano que quiere hacer la manera legal. Me acuerdo yo cuando nosotros, yo nací aquí en Tijuana y nos hicieron la naturalización para hacernos americanos. Fue un pedote, güey. Un pedote y mi mamá era americana. O sea, no era de que quiero sacar visa y la madre. Sí. Nos hicieron irnos al Paso, Texas. Nos hicieron al Paso. A donde se Ciudad Juárez. Y de que, no, ¿sabes qué? Mejor, ya siempre no se va a poder hoy. Vengan hasta en un mes. Y de regreso del Paso, Texas. Es un desmadre, güey. Y hay mucha gente. Yo creo que no es tanto que la gente no desee que haya migración, sino que la migración legal. Porque las personas que yo creo que se quejan mucho de la inmigración no es tanto las personas que viven ahí, más bien las que se quejan son las personas que dicen, óyeme cabrón, yo duré 10 años en poder sacar mi visa, güey. Y este dude quiere que en chingan, pues no, hay que hacer las cosas legales, obviamente se hagan más fáciles en México, en Estados Unidos o en el país que vivan, nos estén escuchando, porque pues la persona legal va a decir, pues ¿para qué lo hago legal si me sale peor? Sí, y yo por eso, o sea, me gusta investigar de esos temas que hacen controversia, güey, porque siempre me gusta adoptar como una posición ultra neutral. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Actualmente, güey, por los mismos medios, ¿cuántos mexicanos se están quejando de Estados Unidos por racistas, que la ley migratoria y todo ese rollo? Entonces, por eso yo me di la tarea de estudiar un poquito la mexicana, güey. Y digo, estamos igual, güey. Y peor, güey. Por ejemplo, aquí en México, no sé si también lo saben o no, si vas a cualquier empresa, güey, te piden tu IFE. Y no es como que, para saber que Juan Pérez anda por ahí. Es para saber que Juan Pérez es mexicano, güey. Entonces, por ejemplo, si tú estás en alguna empresa mexicana y estás adentro, y ellos no tienen manera de comprobar que eres una persona legalmente admitida en México, les meten multas de cientos de miles de dólares, güey. Entonces, por ejemplo, cuando mi papá va aquí a cualquier empresa, lo que sea, él tiene que traer siempre su tarjeta de ciudadanía mexicana o de residencia mexicana, que son las FMs, y sin ella no lo dejan entrar a ningún lado, güey.
Y ahorita se están quejando de que en Estados Unidos ocasionalmente si te para un policía te pide un ID para demostrar que si eres gringo o no. Aquí ni siquiera son policías, güey, es para entrar a empresas, güey. Y dices, no manches, güey, o sea, por ejemplo, en Alemania, güey, si tienes un hijo y no estás legalmente en el país, tu hijo no es alemán, güey. Y se quejan, güey, de que... ¿Sí me entiendes? O sea, lo que voy es que hay muchos lugares en el mundo, güey, que son ultra más estrictos con la migración. Claro. Que Estados Unidos, y lo que está haciendo Estados Unidos actualmente yo lo veo súper bien. Así como no debería haber ilegales allá, no debería de haber ilegales aquí, ni en ningún lado, güey. Deberían de hacer las cosas bien, güey. ¿Por qué? Por ejemplo, supuestamente, ¿ya viste lo de que van a dividirse, güey, las deportaciones en las fronteras? No. Según, no he verificado el dato, güey, así que no quiero así como que hablar mucho al respecto. Pero ¿cuántas veces nos ha tocado ya en el pasado, güey, que hacen una deportación masiva y los deportan aquí en Tijuana, güey? Ah, pues aquí siempre llega la gente. Y dices, órale, oye, ¿dónde eres? No, pues de El Salvador. Oye, soy de acá, de aquí, de acá. Y dices, órale, güey, o sea, ¿cómo estaban allá, güey? Lo que yo no entiendo es cómo el gobierno mexicano se deja hacer eso. O sea, que vuelven a los mexicanos, pues claro, es México. Pero ¿por qué a una persona, por ejemplo, que es de El Salvador o lo que sea más al sur de México, por qué simplemente no le proveen el transporte en avión? Claro. Obviamente, pues porque cuesta un chingo de dinero y no lo van a hacer. Pero ¿por qué México? O sea, ¿por qué no a Canadá? ¿Por qué no lo avientan para arriba? No, pues porque los mandan por un tubo, güey. Entonces, eso es lo que también el gobierno mexicano, pues también. Y al final de cuentas, pues nosotros vemos que en Tijuana afecta un poco. Aunque Tijuana ha sido una ciudad muy noble. Tijuana es una ciudad muy noble. Eso lo hemos visto nosotros que hemos crecido. En el aspecto multicultural. Tanto en el aspecto multicultural, porque esto lo vimos con los haitianos, más o menos en el 2011, 2012, primero con los haitianos, que al principio ya eran un chorro y dijimos, güey, pues qué onda. O sea, también nos quedamos como que... Igual o peor, güey. No. Pues, fue un signo de interrogación como que, ¿de dónde? De la nada, ¿no? Qué fregado. Pero vimos que los vatos... estaban trabajando, güey, estaban yendo a la universidad, lo están aceptando en las universidades, trabajando, poniendo sus puestos de comida. Wey. O sea, llegaban, nunca veías un vato pidiendo en la calle dinero, nunca, güey. El vato estaba chambeando, te dices, puta, qué buena onda. Hasta los comparas, dicen, miren, estos güeyes que se la están pelando y vienen como foráneos, que vienen a trabajar, y ves gente de Tijuana que está valiendo madre. Entonces ahí te das cuenta con que al principio sí hubo un poco de resistencia, porque, oye, cualquier cambio es resistencia, ¿no? Claro. Pero dices, puta, qué buena onda. Entonces, por ejemplo, cuando pasó con los hondureños fue un poco diferente, porque los números eran muy diferentes, aparte llegar en caravana, y llegan exigiendo y tirando la comida que se les da, eso que, ay, güey, pues también. Que hablando de ella, ¿sí viste que está arrestada, güey? ¿Qué? Lady Frijoles, güey. ¿Está arrestada Lady Frijoles? Sí, la que se quejó de que qué es esto lo que nos están dando, güey, sí. que es para cochinos. Sí, estuvo involucrada en un crimen, no sé si a mano armada o algo así. No. Y al último que vi es que estaba en la cárcel, güey. Digo, estoy 100% seguro que tuvo un problema, tuvo cargos así como de asalto o algo así. Entonces no sé si está como en parole o arrestada. Que dices, no manches, güey. Sí, y es una lástima porque ahí vemos también, porque este podcast pues se trata de la violencia y videojuegos, vemos también cómo la violencia genera esto, que es algo del ser humano que no nació ayer, nació desde que existe el ser humano, como las soluciones, pues sí hay que darles campo para que lleguen. Yo soy una persona, pues, que... Obviamente, yo soy católico, pero nunca uso la religión en mis debates porque la religión es totalmente subjetiva y si uso la religión en un debate voy a perder porque es subjetiva, punto. Sí, te atacan. Pero como una persona, digo, pues, güey, tienes que darle la bienvenida a tu comunidad, ayudarle, ¿sabes qué? Porque Tijuana es una ciudad muy noble donde el que quiere chambear, chambea. Sí, no existe un lugar donde no te... O sea, en Tijuana, todo el mundo... Por eso viene gente de Sinaloa, de Sonora, de todas partes de México. Viene aquí a Tijuana porque hay mucho trabajo, porque es la frontera más concurrida del mundo. La frontera más concurrida. Entonces, lo que no están diciendo en las noticias es por qué se están saliendo. La gente no trabaja porque no quiere trabajar, ¿no? No, deja tú eso. Vete más atrás. Nosotros como médicos, si nos llega un paciente... en urgencias, donde el paciente está sudando de una fiebre de perros, güey. Vemos que sus ojos están amarillos. O sea, el paciente viene hecho mierda, ¿sí? No vamos a decir, ¿sabes qué? Hay que quitarle la fiebre. Le ponemos su tempra, ¿sí? Su dipirona. Ya no tiene fiebre. ¡A huevo! Ya, para su casa. Pues no mames, cabrón, no, güey. El vato está muriendo de algo. Identificar de fondo. Eso es lo que está pasando ahorita, güey. Nosotros estamos dándole soluciones a los efectos y no a las causas. Sí, a nosotros nos entrenaron, güey,
tenemos que descubrir cuál es el motivo de que por qué llegó aquí. Porque si no va a volver a pasar y peor, ¿sí? Porque estamos enmascarando el problema en vez de corregirlo. ¿Qué es el problema? Ya es tema para otra sesión, pero ya para terminar con esto, ¿cuál es el problema con la migración o la violencia? ¿Qué es lo que está generando la migración? Porque el problema no es la migración en sí, sino lo que la causa. Sí, exacto. Sí, güey. O sea, y yo sé que muchos mexicanos, y por eso me peleo más con los mexicanos, güey, porque me molesta que la gente haga como opiniones sin saber, güey. ¿Qué es lo que les digo? Yo conozco toda la frontera americana, del lado americano y mexicano, güey. Y pues yo sé que tú también has estado en muchos lugares, güey, en El Paso, muchas partes de Texas. Uh-huh. Y a veces hasta yo me siento molesto, güey, de que estoy como en una ciudad americana, güey, y todo está en español, güey. Uh-huh. Y he visto a gente americana tener que pedir cosas en español, güey, en restaurantes, porque ninguno de los trabajadores habla inglés. Uh-huh. Y digo, no manches, güey. ¿Qué pasaría si esto fuera así en el lado mexicano, güey? Uh-huh. De que entres a un restaurante y hablen 100% inglés. O por ejemplo aquí en Tijuana, ¿qué pasa cuando entras a un restaurante y hablan puro chino, güey? Uh-huh. La raza se enoja, güey. Uh-huh. Entonces a mí lo que me molesta a veces es que los tachen como de racistas o lo que sea, cuando a veces somos iguales, ¿no? No, peores a veces, especialmente en Tijuana, cuando... ahí nos dimos cuenta de la hipocresía de mucha gente donde... es que Donald Trump esto y esto. Sí, hay muchas cosas que de ese cabrón de decir malas, güey, esos le sobran. Pero cuando llegan los hondureños, es que se vayan de aquí... Y dices, ay, cabrón, Son la asesinos. xenofobia no es de los gringos. No, son asesinos. Güey, no, que estos. mátenlos y sáquenlos de aquí a la chingada. Gente de Tijuana en Facebook. O sea, en Facebook, Sí, donde güey. sale tu foto, En el cabrón. foro público, güey. y de quién eres y cómo te pidas. Gente poniendo que los maten a la chingada, los saquen. Pinche gente vividora. Dices, güey, hace un año, cuando estaba este cabrón con la migración, no estabas diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces... Pero bueno, ya para cambiar un poco y concentrarnos en lo que es la violencia, ¿no? O sea, la violencia genera migración, las guerras, por ejemplo. Todas las comunidades que vemos aquí de diferentes, de alemanes, de japoneses, de chinos, es por razones de violencia, por lo general. Porque dices, no, pero qué económicas, pero ¿qué ocasionó la migración? La migración económica, pues la violencia, ¿no? Las guerras, lo que quieras. Entonces, no es tanto de suprimir o que un videojuego te haga ser violento. Sí, porque un videojuego, ¿sabes lo que yo creo que sí hace un videojuego? Eso sí se los voy a dar por buena. Te hace insensible. Definitivamente. Y más con el acceso a live. Yo me acuerdo la primera vez que jugué el Gears of War, cuando ya tenía... lo jugaba a los 16, ¿no? Pero el Gears of War todavía a los 16 es bueno, güey. Pero cuando veías que destrozabas al vato con la sierra y toda la sangre, dices, ¡a la madre! ¡Qué pedo! O sea, yo la primera vez que lo vi dije, güey, ¿qué pedo, cabrón? O sea, ¿ves? Porque como quieras en el San Andreas o en el Vice City, pues veías que eran pixeles, güey, ¿sabes cómo? Sí. Pero veías ya juegos más elaborados y decías, hasta te da como cosa, ¿no? Pero ya después, todos los juegos de ahorita, todos los morros de ahorita ven qué pasa y se dicen, X. Te hacen eso sí, yo, más que la hagan violenta a una persona, no creo que hagan la violenta a una persona. Toda persona, eso yo creo que es algo hasta filosófico, todas las personas somos violentas. Pero la educación que tenemos en casa nos enseña qué tan violentos recurrimos a un momento de estrés, ¿no? Sí, o sea, cómo decides reaccionar ante una situación que, por ejemplo, algo que también siento que las consolas sí tienen un poquito de culpa, y más que nada cuando juegas en internet. La anonimidad, ¿no? Deja tú, güey, es la disociación de la causa y efecto, güey. Estás ahí en un chat, tú sabes que estás en la comodidad de tu casa, y el lobby realmente, pues nunca sabes realmente dónde son. Uh-huh. Y pues ahí se empiezan ahí a hablar de hacer de palabras, insultos, groserías, amenazas, que en teoría son sin fundamento. Entonces pues se te hace común. Ve los lobbies del Modern Warfare, o sea, estaban súper violentos, o sea, ahí había bastante racismo. No, decían, me voy a echar a tu mamá y que te va a matar, sé dónde vives, hijo de la chingada, te va a matar. Y dices, se sentía el racismo bien feo. Empezás a hablar en español, eso sí me acuerdo, y a mí me tocó un chorro, porque tú estás jugando con tus compas. Antes en las consolas, si mucha gente nueva que no le tocó esto, antes en las consolas no había los party chats. No podías hablar en privado con tus amigos. Era puro lobby. Ya después, en un update del 360, como a la mitad, ya se pudo hacer eso. En el PlayStation 3 no había eso, hasta el PlayStation 4. Entonces tenías que hablar en lobbies, güey. Entonces estás en el Modern Warfare y estás platicando con tu compa de que, mira, yo me voy a ir a este snipe y la madre. Fucking Beaner. Y te decían, pinche Beaner y la chingada. Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, y te decían de que, chalupa, taco. O sea, todavía que te dijeran eso te acabas de la risa, güey. Sí, pues de que, get out of my country. Y yo les decía, sí sabes que estamos en un servicio de internet internacional y que Xbox Live está en todo el mundo. O sea, get out of America.
Yo vivo en México, pendejo. Güey, y eso a veces se evidenciaba, güey. Digo, a mí me tocó así personalmente, güey. Eso, salte de Estados Unidos. Güey, estoy en México. Y así un vato me contestó, eso es imposible, güey. En México no hay internet, güey. Y yo, wow. Pues obviamente, güey, automáticamente los muteabas y lo que sea, ¿no? Pero te das cuenta, güey, de la ignorancia, güey. Güey, es que es increíble. Por ejemplo, yo cuando, a una ex que tuve que era, bueno, que es de Texas, nunca había salido de Estados Unidos. Nunca. Nomás había salido de un estado. O sea, nunca había viajado. Entonces, cuando le iba a presentar a mis papás, como que sí, ella dijo que sí, pero también estaba bien culeada, güey. De que qué pedo con... Porque, pues, pinches piensan que el mexicano está borracho, sentado en un nopal con un sombrero y un poncho, ¿no? Lo borracho sí, eso sí lo doy por buena, pero lo demás no. Entonces, cuando llegó a Tijuana, güey, estuvo aquí en Tijuana, estamos turisteando, nos fuimos aquí a Rosarito, nos fuimos al Valle de Guadalupe. O sea, nos fuimos por toda la parte norte de la Baja. Dijo, y ¿sabes qué me dijo? Yo pensé que todo era un desierto. Sí. Me decía, güey, yo pensé que todo era un desierto. Y dije, no, pues no. Le dije, pues no, ¿eh? Entonces, hasta me dijo de que, güey, es que sí es cierto, es que así no las venden. Pues claro, ahora sí que de esto sí tengo mucha experiencia, porque ya ves que en mi trabajo todos nuestros pacientes son americanos, güey. Son americanos. Y vienen de todo Estados Unidos. Tijuana también es el líder mundial, güey, de cirugía. Sí, el turismo médico, plástica, bariatría, turismo médico, ¿no? Dentista, todo. Entonces, todos nuestros pacientes son de todo Estados Unidos, güey, y siempre llegan y todos me preguntan lo mismo. Es que me dijeron que la ciudad es bien violenta y que es peligrosa. Y les digo, sí, pero siempre les contesto igual. ¿Cómo te sentirías en Chicago? Güey, a mí me da más miedo ir al cine al otro lado, cabrón, que en Tijuana. Porque el problema por ejemplo, de las cifras que están... No sé si están inflados o no. Puede que sí sean ciertas las cifras. Pero casi toda la violencia ocurre en las periferias, como en cualquier ciudad. Pero... en la violencia en Estados Unidos, güey, no puedes ir al cine a gusto porque te acabas de enterar la semana pasada que acaban de balacear a un cine y dices, güey, a la madre, güey. Sí. No, o no puedes ir no puedes ir al Walmart, cabrón, pues no puedes. Entonces ahí es como que definitivamente es un problema multifactorial. La prohibición de los videojuegos fue ponerle un curita, güey, así a cuando se está rompiendo un bloque de mármol y lo juntan con tape y dicen, ahí está. Sí, fue los videojuegos a huevo. Ya muchas veces hacen esto, güey, porque... el humano tiene que tener la cara del malo, güey. Who's the bad guy? ¿Quién es el malo de la historia, güey? Son los videojuegos. Todo el mundo va a dirigir su atención hacia los videojuegos. Van a sacrificarlos ahorita por lo menos. O sea, ¿cómo va a afectar esto a los bolsillos de los videojuegos, güey? Pero por otros lados, güey, otros bolsillos van a enriquecer, güey. Todo está orientado al profit, güey. O como dice mi papá, no regules las armas, regula las balas. ¿Sabes cómo, güey? Claro. ¿De qué chingados te sirve tener un arma si no vas a tener las balas? O sea, sí tiene que haber algún tipo de regulaciones un poquito más estrictas. No las pueden prohibir por completo porque eso no va a ayudar nada. ¿Cuántas armas existen actualmente en circulación, güey? Sí. O sea, aunque las prohíban en este momento va a haber un mercado negro. Sí. Pero obviamente un mercado negro van a costar más, claro. Va a ser más difícil comprarlas y lo que quieras. Una de las cosas que sí se me hace medio, o sea, increíble es que en Estados Unidos puedes comprar un arsenal, güey. Claro, o sea, pues los vatos esos de Texas, güey. O sea, se me hace muy estúpido. O sea, a mí me gusta mucho la cacería. Yo de morro iba de cacería con mi papá de vez en cuando. O nos tocaba, porque él es miembro en un club de tiro. Porque uno de los requisitos también para tener armas es también pertenecer a un club de tiro. Para tener otro cierto tipo de armas. Mexicano, sí. Sí. Entonces, para los rifles más que nada. En Estados Unidos puedes comprar un AR-15, cabrón, que es una arma de como 30, 40 balas automática, güey. O sea, no es como que tiro, automático. Bueno, la puedes hacer automática. No, porque pero... de agencia sí de la tienda está prohibido. ¿No? Es semi, ¿no? Sí, está prohibido que vengan automáticas. Ok, pon tú que sea semi. Sí, güey, o sea... Es una pendejada que te vendan armas acá de Call of Duty, güey, del ejército, que nomás debería tener el ejército. Yo estoy de acuerdo que su rifle para cazar, que las armas cortas para defensa de tu casa, porque tú sabes que un arma corta no va a matar, casi. No, y de hecho las armas cortas y las pistolas son las que más reguladas están en Estados Unidos, güey. O sea, lo más fácil que puedes hacer es comprar rifles y escopetas, por el tamaño, porque son menos escondibles. O sea, no las puedes esconder, pero sí sigo como que a varios youtubers, güey, que hablan como de eso y hacen así como que comparaciones, ¿no? De que todo Estados Unidos está súper así como confiado, como que, es una buena arma. Las escopetas, güey. Es como que, es un shotgun, no hay problema. El problema son los AR-15. Y es como que, güey, las escopetas, güey, son súper destructivas igual, ¿no, güey? O sea, se me hace... Y volvemos a lo mismo de poner un bad guy, de que ahorita traen la cura esa y ves de que, the assault rifles. Sí, pero... Y es como que, güey... Pero es que lo que pasa también es, por ejemplo...
algo que no entienden, yo estoy muy de acuerdo que hay que seguir la ley y la segunda enmienda, ¿no? El Second Amendment, que están casados con esa enmienda, ¿no? Que le hicieron cuando existían los vaqueros. ¿Cuál vaqueros, güey? Antes de eso lo hicieron cuando recién se independizaron los gringos de los británicos y lo hicieron para defender su patrimonio, y eso lo hicieron por el mismo concepto cuando se liberaron de los británicos, para que tú tuvieras armas por si tú... De hecho, en la enmienda dice político, para contrarrestar un gobierno tiránico. Simón. Pero, digo, no mames, güey. O sea, tú sabes que el gobierno le pica un botón, güey, y sale un láser de tu casa y te mata, güey. O sea, el gobierno, aparte que ya no se escucha, ya está entrando en mi modo conspiracional, güey. Güey, no, güey. No es conspiración, güey. Hay miles de videos de YouTube, güey, de que los vatos agarran un celular y dicen, me voy a poner a platicar, y escriben un tema de tal cosa. Y te metes y las promociones son de eso, ¿no? Entonces, sí, no, está muy estúpido. Entonces, la verdad, ¿tú crees que el gobierno no le va a picar un botón y que hay un nuke en tu casa y te va a matar, güey? Sí. O sea, no es como que ocupas, ¿qué te pasa si el gobierno, güey? Tú vas a perder. Sí. Tú vas a perder contra el gobierno. Entonces, tienen que hacer esfuerzos en otro lugar. Y mucha gente cuando dice, no, es que la segunda enmienda no se puede quitar y la chingada, porque está en la Constitución. Y yo, sí sabes que es una enmienda, ¿no? O sea, sí, amendment es que se puede quitar y agregar las veces que chingada se les ocurra, ¿no? Entonces, a mí o sea, yo soy muy del lado de que la gente sí debe tener armas, la gente responsable, que se le haga un pinche chequeo acá bien cabrón, güey. Sí, o déjate que vayan o que tengan que ir a clases, güey. Sí, entonces... eso debería ser... Fíjate, cursos, eso debería ir así. ¿Sabes por qué? Porque está más difícil conseguir una licencia de conducir, güey. Esto te lo digo. ¿Sí? Está más difícil conseguir una licencia de conducir en Estados Unidos que un arma, güey. ¿Por qué? Porque aparte que dice el examen escrito, tienes que pasar el práctico, güey. Y tienes ciertos puntos. Y si fallas, no te lo dan. Claro. Si tienes más Porque eres peligroso con un vehículo. En un examen de 33 preguntas, si tienes más de 3 errores, lo repruebas, güey. Entonces... se me hace increíble, güey, que no puedan poner este tipo de regulaciones, que mucha gente dice, no, es que está en contra de nuestros derechos. No, seas mamón, güey. Sí, o sea, eso definitivamente es bullshit. O sea, yo opino, o sea, por ejemplo, eso es algo a lo que sí yo estaría súper a mega favor, güey. De que tengas que ir a cursos y tengas que demostrar la habilidad para manejar dicha arma, güey. Así es Alemania con los carros, güey. ¿Quieres un Ferrari o un Lamborghini, un Porsche? Simón, ocupas una licencia especial, güey. ¿Tú estarías de acuerdo que hicieran un perfil psiquiátrico? Sí. ¿Se le requiriera? Definitivamente, güey. O sea, yo estoy de acuerdo a que haya libertad para comprarlas y todo el rollo, pero también estoy de acuerdo que si te haces un perfil psiquiátrico y tienes la tendencia a la violencia, xenofobia y cosas así, es como que sabes que tal vez tú no deberías de tener un arma. Ahora, ¿puede esta persona matar como quiera? Sí. ¿Puede agarrar un cuchillo y apuñalar gente? Sí. Pero es probable que sea una o dos personas. Pero disminuyes mucho el potencial que va a tener esta persona de hacer daño, güey. Yo estoy completamente de acuerdo con ese rollo porque... a veces hay, como dijimos, güey, o sea, hay gente deprimida, esto, lo otro, que no te puedes dar cuenta, güey. Que les hagan un perfil, con eso estoy súper de acuerdo, güey. En la actualidad creo que solo les hacen un background check del FBI, güey. Si has tenido como que priors o lo que sea, no te la pueden vender. Pero siendo honesto, güey, la mayoría de la gente no tiene nada, güey, de eso, güey. Y eso que tiene que ver con que tengas un perfil psiquiátrico o psicológico, güey, de hacer daño, güey. Sí, definitivamente Helmut es un problema multivariado que no podemos decir simplemente, pues no, esto es la causa de esto, ¿no? Porque simplemente no es verdad. Yo creo que las personas que lo dicen saben que no es verdad, pero como muchos seres humanos quieren arreglar el problema diciéndole que es... porque siempre como seres humanos le queremos echar la culpa a algo, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros en medicina, ya para cerrar el tema y el podcast de hoy. Esto pasa mucho, por ejemplo, en medicina, de que, fue culpa del doctor. De que se murió mi paciente. Y esto nos pasa, y a ti de seguro ya te pasó cuando... es que la insulina que me recetaste me dejó ciego. Pues esa dejación, sí, cabrón. ¿No? Tu 12% de hemoglobina glicosilada, güey, y todos tus tacos que te chingabas, tu pie diabético que te lo tuvieron que cortar, eso no tiene nada que ver con que te quedaras ciego. Es que ya te di insulina, güey. Claro. Clásica, de hecho, de eso hablamos en el podcast que ahorita se está subiendo a internet. Hablamos de cómo... digo, ya lo verán después si quieren verlo ahí en el canal de las prevenciones, ¿no? Pero, o sea, definitivamente la regulación que metieron a los videojuegos o esto, o sea, es una estupidez, güey. O sea, si yo creo que hay muchos pasos que tienen que tomar antes de llegar a esa determinación. Oye, si ya protegieron todos los ángulos, que es imposible que los tengan, pero bueno, si ya los protegieron todos, si es el último de la escalera, ok, fine, hazlo, ¿no? Pero mientras no hagan todo lo demás... se me hace una estupidez, güey. Yo siento que yo propondría algo que está bien pelado de hacer, güey. Tú sabes que todas las computadoras tienen un filtro parental, güey. Ajá.
Porque esto recae en los papás. O sea, nadie les enseña a ser papás, ni hay un manual para ser papás. Pero no mames, hay un chingo de información donde tú puedes ver, donde dices, le picas este botón y ya automáticamente la computadora no te va a mandar a sitios de pornografía o sitios de violencia, lo que quieras, güey. Igual es en las consolas. Todas las consolas de videojuegos, en el PlayStation, en el Xbox, en el Switch, tienen controles parentales. Sí. Simplemente pueden decir, no puede... hay controles parentales que están bien pelados y de hecho mi tío hace eso con mis primos. Él pone para que nomás puedan correr juegos sin para abajo, güey. Sí. Entonces todos los juegos mature no los pueden correr ni de pedo, güey. Y esto me acuerdo que una vez lo intenté. Yo, ¿por qué no puedo jugar en su consola? Y yo, es que está el filtro parental. Y es una clave de 4 dígitos y ya, es un NIP, haz de cuenta. Sí, de aquí es activar este juego, que lo juegue. Es más, hasta puedes activar las cantidad de horas que jueguen. Si nomás quieres que juegue 3 horas. Hasta los iPhones. Sí, todo. Y los tablets, las benditas tablets que nomás se las avientan las tablets y ponte a ver. O sea, manera de restringir de una manera sensata se puede hacer. Nomás que es más fácil echarle la culpa a un videojuego que a uno mismo de que... Claro. Pues no, para que soy responsable, ¿no? Nadie va a admitir su responsabilidad, güey. Todo recae bajo la responsabilidad de los padres, güey. Es el hijo que criaste. Si no te diste cuenta que tenía un pedo psiquiátrico, o que es xenófobo, o que odia a otra gente... Estaba bajo tu tutela, no te diste cuenta. ¿Y de dónde se hizo xenófobo? Muchas veces porque los papás también lo Exactamente. Saben, nada más que el papá tal vez no tenía la mentalidad homicida y el hijo sí, ¿no, güey? Entonces dices, órale, pero ahí es donde empieza el problema, güey. Donde el papá no quiere tomarse el tiempo de hablar con su hijo de por qué no puede jugar juegos de 18 años y, le desbloquea el Xbox, ¿no? O, te desbloqueó el iPad. O, por ejemplo, con los libros me ha pasado recientemente de que también hay libros de adultos, güey. Y si me entiendes, pero leer es súper bueno y todo el planeta te va a recomendar que leer es mejor. Sí, aún así no le voy a dar el libro de 50 sombras de Grey a un niño, güey. Sí, a huevo, güey. ¿Verdad? O sea, es como qué rollo, güey. En Alemania, güey, cuando nosotros recién nos mudamos para allá, estaba bien interesante, güey, que en la televisión la sexualidad estaba muy abierta, güey, pero la violencia sí está un poco suprimida, güey. Lo cual a mí se me hace... Pues algo sensato, ¿no? Más lógico, ¿no? O sea, es más lógico porque sí es cierto. Que no se ve un pezón. Está prohibido. Eso pasa mucho en Estados Unidos. No, pues no se puede ver un pezón. Pero que se le salgan las vísceras, ¿no? Sí. Y dices, güey. Pues... Entonces como que es algo completamente social. Los papás tienen que interactuar un poco más con los hijos. Pero me imagino que... Es la atención. Al final de cuentas es la atención que le está faltando a todos. Pero yo creo que como padres han de tener también miedo, güey, de corregirlo. Y que ante sus pero ojos... ¿por qué van a tener miedo? Son papás, güey. Pues es el pedo, güey. Son tus hijos, güey. Tú tienes que corregirlos. Pero ve cómo está la sociedad, güey. El niño le habla 911. Mi papá me acaba de regañar. Eso está en culero, güey. Y me gritó. Y ya el DIF de que mi papá me está golpeando y la madre. Güey, llega la policía, güey. Y está bien, está bueno. Qué bueno que le crean al niño, ¿no? Pero es como que, oye, el niño está haciendo esto y tuve que corregirlo. No, hay otras maneras. Nada más te dicen eso, pero no te dicen qué maneras, ¿no? Es como que lo estás haciendo mal. Y ahí se van. Es como que, oye, güey, cuando alguien está haciendo algo mal y le dices que está haciendo algo mal, pues como que dale pointers para ver cómo trabajar y cómo mejorar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que debe haber maneras más inteligentes y estamos muy avanzados en la tecnología, en nuestra manera de pensar. Obviamente golpear al niño no es la solución. Nunca lo va a hacer, güey. No, o sea, no. Nosotros salimos de esta manera y de seguro tenemos un chingo de efectos secundarios a que nos golpeaban o lo que sea. Y golpeaban me refiero a castigos, no a que literalmente nos golpeaban. Pero... debe haber una manera más inteligente más allá de los golpes, yo estoy de acuerdo. Pero simplemente los castigos pedorros que hay ahorita los papás sí están bien chafotas. Te voy a quitar tu tablet y todos tus privilegios por media hora. Ajá, güey. Cuando por mí era por semanas, güey, hasta un mes. Yo, uy, güey. Y sentías, y ya la siguiente vez que te ibas a portar mal, te pones en pausa y decías... No, güey, no lo hago porque si me paso el pendejo otra vez, me va a pasar otra vez esto, ¿no? Pero ¿qué pasaba, güey? Mi papá no tenía un iPad. Mi mamá no tenía un iPad. Digo, no había eso antes, güey. Ajá, entonces estaban Yo mi primer teléfono lo tuve hasta en la universidad, güey. Podría ir a platicar con ellos. A mí todavía me tocó la juventud de que jugaba con mis amiguitos de la cuadra. Eso yo creo que también pasa que ya no sale uno. Ya no hay interacción social, güey. O sea, ya no hay un proceso mediante el cual mides qué te gusta, qué no te gusta, qué es algo bueno, qué es algo malo. O sea, actualmente todos viven detrás de las pantallas. Por eso satanizar los videojuegos es una estupidez. Entonces satanicen todo. Sataniza los videojuegos, sataniza las computadoras, las tablets, los celulares. O sea, porque son medios donde puedes hacer mucha destrucción, güey. O sea,
Sí, y por eso a mí, o sea, regresando al tema aquí para los geeks, o sea, yo no estoy para nada así, 0 de acuerdo con lo que hicieron con el Xbox. Ante mis ojos deberían de haber regulado otras cosas antes. Por ejemplo, eso. Oye, ¿quieres usar? Pero es lo más pelado. Y ellos se lavan las manos y se dan palmadas en los hombros de que, ya lo arreglé, ve qué tan chingón soy, güey. Sí, güey, porque saben que les vale madre los videojuegos a mucha gente, pero nadie se metería con su Google. Claro. Si me entiendes, como que, ¿sabes qué? Google te va a meter una regulación, güey, de que todos tus pinches usuarios tengan que tener un ID oficial ligado a su cuenta, güey. Ni de pedo, güey. Ni de pedo lo hacen, güey. Perderán un chingo de dinero. Y donde hay dinero, güey. Exactamente. Va a decir Google, ¿sabes qué? Vamos a dejar... Güey, ahí te va una cosa chistosa, güey. ¿Sabías que Google Maps en Alemania, güey, no tiene car mode? ¿No? ¿No? Viola la libertad, güey, de la gente, güey. Entonces en Alemania estaba prohibido que pasara el carrito de Google tomando videos. Al rato métete, güey, Street View. No existe, güey. Existen lugares bien pequeños, güey. Y yo me quedé como que, ¿qué pedo? Porque quería ver algo, güey. Y no podía, güey. Hasta que me dije, hey, why doesn't Google Maps work on Germany? Güey, porque viola tal no sé qué de privacidad. Madre, y dices, loco, entonces, güey, ¿cuál es la moraleja? ¿Un gobierno le puede poner regulaciones? Sí, sí se puede, güey. Entonces, güey, ¿por qué chingados no hacen eso, güey? ¿Por qué pueden tener niños Facebook? Eso debería de ser un motivo para que el gobierno le meta una sanción a los padres, güey. Güey, deberían meter una super sanción bien cabrona porque así te frustras. No tanto de que, a mí no me tocó que mis papás... Fíjate, de lo que te quejas de chico, de que a mí no me dejaron jugar estos juegos, yo ya quería jugarlos. Y ya de grande dices, no mames, güey, mis papás sí sabían qué pedo, güey. Ajá. Sí. Y ahorita lo ves y dices, pues bueno. Sí. Pues bueno, gente, concluye nuestro cuarto podcast donde estuvimos hablando de diferentes temas, entre ellos la violencia, los videojuegos, hasta llegamos a hablar de migración y muchísimas otras cosas. Helmut, ¿dónde te podemos seguir? Ahorita actualmente estamos terminando el proyecto, vamos a subir hoy nuestro primer video, queríamos generar un stock antes de, nosotros no nos vamos a manejar en vivo, nos vamos a manejar... ¿Por qué no platicas un poco de tu proyecto? Pues básicamente el proyecto lo comenzamos hace como 3 meses, un conocido que se llama Oscar Antonio Lobato Salazar, ya lo conocerán en los videos. Él es una persona que no tiene nada que ver con medicina, él estudió licenciatura en cine, entonces él recientemente entró al equipo de trabajo de Tijuana de los hospitales y como está teniendo contacto cada vez más con el área médica, se dio cuenta que no conoce nada de los temas. Entonces me preguntó si era eso normal o no era normal porque pues se sentía un poco ignorante al respecto. Y le comenté que no, que es completamente normal, que mucha gente ignora ese tipo de temas. Y fue donde nació la idea de hacer un canal donde hablemos de padecimientos muy famosos o que casi todo el mundo ha escuchado, pero que no saben realmente qué son ni cómo sirven. Entonces nuestro proyecto se llama Podcast Médico. Es información orientada a pacientes y a familiares de pacientes o para todo el mundo. No es algo para médicos porque manejamos un nivel ultra básico de todas las enfermedades, explicaciones, todo eso. Y pues si Dios quiere, hoy va a ser el primer episodio a las 9. Lo estaremos subiendo a YouTube y pues a nuestra página de Facebook. Perfecto, para que sigan aquí al doctor Helmut Hilke en su página, el podcast médico, como le dije, ya está muy interesante. Yo ya vi ya algunos de los episodios, les que está quedando muy bien. De hecho, aquí estamos en sus estudios, nos estamos robando tantito de sus estudios. Pero sí, y también a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Dr. Moby, en todas las redes sociales, en Twitch, en Facebook, en Instagram y por supuesto sigan a la estación Geek FM Podcast, así Geek FM Podcast en todas las redes sociales, exceptuando Instagram que se llama el Podcast Geek. Muchísimas gracias Helmut por recibirme aquí en tu estudio. Gente, para el Geek FM Podcast, esténse atentos el siguiente lunes, siguiente podcast, síganos en todas nuestras redes sociales, gente, y